Muy buenos días, doctora María Gabriela Reyes. Hoy en esta simulación de audiencia de acción ordinaria de protección tenemos como integrantes a los siguientes compañeros. Francisco Ramos con el rol de juez y secretario. Alejandra Cando como abogada del accionante. Andrés Esteban Cordero, mi persona, abogado del accionado. Santiago Israel Crespo Muñoz como amicus curiae. Con todos los presentes, buenos días. Para efectos de la grabación y giro respectivo, me presento. Mi nombre es Francisco Javier Ramos Uriarte, juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del Cantón Quito, número 1, provincia de Pichincha. Asignado con el número 125 mediante sorteo legal respectivo con fecha 27 de mayo del 2025, siendo las 11:25 de la mañana, y de acuerdo a lo establecido con el artículo 86 de nuestra Carta Magna y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se sortea ante este despacho y se asigna con el número de causa número 17.571/2025 00383. En virtud de la demanda de acción de protección que ha presentado la señora o señorita Romero Gutiérrez María Soledad en contra del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas número 1 de la ciudad de Quito, así como de acuerdo a la normativa legal que se ha dispuesto y se ha solicitado oportunamente y afortunadamente que se cuente con la Procuraduría General del Estado en esta audiencia de garantías jurisdiccionales. Debo referir que en la normativa legal y constitucional, así como en los reiterados fallos de la Corte Constitucional, efectivamente otorgan la competencia a este juzgador para reconocer estas garantías jurisdiccionales, apartándonos de la provisional o temporal de nuestras actividades cotidianas y de nuestra especialidad, constituyéndonos para conocer estas causas de protección y jueces de instancia constitucional, en virtud de la cual la competencia sería abarcada justamente por lo que refiere nuestra normativa legal en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, así como la Constitución, y como queda recalcado los diversos fallos que ha emitido la Corte Constitucional del Ecuador. Una vez que se ha cumplido con lo previsto respecto a la calificación y citación de la acción de protección presentada por Romero Gutiérrez María Soledad, y luego de haber atendido los petitorios de las partes respecto a los diferimientos oportunos y el recabe de toda la documentación que como auxilio judicial solicito, la legitimada activa se ha convocado para este día 1 de agosto del 2025 respecto a que tenga lugar la respectiva audiencia. Si bien es cierto, conforme se verifica a sus experiencias, esta audiencia dentro de las elecciones constitucionales tiene ciertas particularidades, les voy a pedir de la manera más comedida y solicitándoles de la manera cordial que nos iníamos a lo que establece el artículo 14 de la referida norma respecto a los tiempos, en virtud de la cual el señor secretario en este instante, a efectos de verificar la comparecencia de las partes, por favor, dígnese, señor secretario, en verificar si las partes están presentes y las partes que sean necesarias. Gracias, estimado doctor. Muy buenos días con todos. A la presente audiencia de acción de protección comparecen la señora Romero Gutiérrez María Soledad en calidad de accionante, acompañada de su defensa técnica, la doctora Alejandra Elizabeth Cando Pacheco. De igual manera, contamos con la presencia del doctor Andrés Cordero en representación de la parte accionada del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas número 1 y el doctor Santiago Crespo en representación de la Procuraduría General del Estado. Muy amable, estimado secretario, agradezco la comparecencia de las partes en la audiencia, efectivamente verificando que se encuentran presentes las partes necesarias. Se declara instalada la presente audiencia solicitando de la manera más cordial y comedida un respeto mutuo entre los sujetos procesales, así como el respeto hacia esta autoridad. Por favor, en caso de que tengan teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos, mantenerlos en silencio o de a manera apagada. Todo esto con el objeto de evitar cualquier interrupción que pueda hacer de esta audiencia el desarrollo normal.
Con sus intervenciones en el momento oportuno están apiladas a los principios de buena fe y de la manera interprocesal, y dando cumplimiento en general a todos los principios legales y constitucionales que rigen nuestro sistema legal y constitucional vigente. Como lo he reiterado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, mientras que se ha puesto en legal y debida forma la calificación e incitación de la presente, el tema de la dirección y protección se concederá en este orden. La palabra en las primeras intervenciones por los 20 minutos en este orden legítimo, el legitimado activo, legitimado pasivo, de la misma forma la Procuraduría General del Estado por mismo tiempo. Sin perjuicio de manejarnos en igualdad de armas y de requerir algo más de tiempo, se considerará justamente en este tiempo para la intervención de las otras partes. La réplica conforme a lo establecido la norma que se encuentra regulada en 10 minutos y la última intervención estará a cargo de la parte accionante. Con estos antecedentes, señor secretario, por favor, nos alerta con un par de minutos para que vayan concluyendo con sus intervenciones. Es así, el artículo 14 nos refiere que la primera intervención será a cargo de la defensa de Romero Gutiérrez María Soledad, que tiene 20 minutos para realizar su intervención, en la cual deberá demostrar, de ser posible, el daño y los fundamentos que se ha basado esta intervención. Con todos los presentes, muy buenos días. La defensa de Romero Gutiérrez, por favor, tiene la palabra. Señor juez, muy buenos días, señor secretario y señores de la parte accionada, buenos días con todos. Señor juez, si me permite realizar la audición sentada. Estimada doctora, sin ningún inconveniente, por favor, tiene la palabra. Señor juez, comparecemos ante su autoridad con el objeto de solicitarle a usted se declare la vulneración de los derechos constitucionales de la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez por parte del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1. La licenciada María Soledad Romero Gutiérrez fue desvinculada de su puesto de trabajo en franca oposición e inobservancia de la ley, ya que se le aplicó a modo de sanción esta desvinculación, presuntamente porque no tenía el título de cuarto nivel, pese que al momento de retocamiento de su documentación provisional, el cual está asignado con la audición de personal número 0270491 de fecha 25 de septiembre de 2014, que se posa a foja 6 del expediente, la accionante había cumplido todos los requisitos para aquel entonces se exigían para ocupar el cargo provisional. Señor juez, el Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1 elaboró un informe técnico asignado con el número 2025-0040-HE-1-11-D3 de fecha 17 de marzo de 2025. Este documento se reposa a foja 7 del expediente en el cual de manera genérica, sin sustento individualizado, dice que el accionante no cumple con el perfil detenido para el cargo de jefe de enfermería de cuidados número 4. En este informe se utiliza como sustento jurídico la Ley de Carrera Sanitaria, el acuerdo ministerial con número 0059-2024, en concordancia con el numeral de impuestos del Ministerio de Defensa, el cual ahora se pretende mencionar como norma pertinente y utilizada por el Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1. Señor juez, este informe, que se utiliza como único fundamento fáctico y jurídico, es el único instrumento que a través del cual se motiva la emisión del oficio HE-DTH-2025-045-D13 de fecha 19 de marzo de 2025, que está a fojas 14 y 15 del expediente. A través de este oficio se le notifica con la desvinculación del nombramiento de la renombrada accionante y después se le emite una acción de personal que tenía de fecha de vigencia el 31 de marzo de 2025. Este documento fue suscrito por el capitán técnico Miguel Montalvo Moya. A través de esta acción, finalmente se formaliza la desvinculación de la renombrada funcionaria. Sin embargo, el Hospital de las Fuerzas Armadas rompe el ordenamiento jurídico, pues pretende aplicar como fundamento jurídico la Ley de Carrera Sanitaria, pero esta ley expresamente en su contenido exonera, excluye de su regulación al personal de nombramiento provisional, como es el caso de la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez. Además, se aduce que no ha cumplido con el manual de puestos del Ministerio de la Defensa. Sin embargo, insisto, por principio de las normas, no son de carácter retroactivo.
La señora María Soledad Romero Gutiérrez, desde el año 2014, en el mes de septiembre, cuando se le dio su nombramiento provisional, cumplió a cabalidad todos los requisitos formales y legales que se requerían para obtener el cargo como la renombración que efectivamente gozaba. De todos los documentos que aportaré en esta intervención, quedará demostrado que no tuvo fundamento legal institucional para tomar la decisión de la sanción con la desvinculación de la persona trabajadora. Y esto realmente viola el debido proceso que corresponde, pues no se le garantizó con la mera notificación de la desvinculación a la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez la posibilidad de tener un proceso y una legítima defensa para poder alegar ante la entidad pública cuáles eran los instrumentos de cargo o descargo que efectivamente pudo haber tenido. Señor juez, en el caso que nos ocupa, también se ha vulnerado el derecho al principio constitucional y a la seguridad jurídica, pues la institución pública aplicó de manera arbitraria y imprescindible una disposición legal que faculta terminar su nombramiento provisional, pero implicando a expresas normas que no les son pertinentes. La señora María Soledad Romero Gutiérrez prestó servicios para la institución durante 16 años de manera continua. Sin embargo, ahora la institución pretende valerse de su propio error y decir que recién se dan cuenta que la señora no ha cumplido con el perfil y efectivamente le notifican con la desvinculación. Esto incluso se encontraría en sentencias de la Corte Constitucional número 23-11-IS-19, en el cual se establece una disposición de la estabilidad de dichos tratamientos provisionales por un tiempo determinado, mientras que se surten procesos como los concursos de méritos y de oposición. Señor juez, hemos acudido ante su autoridad porque no existe otro mecanismo de defensa de estos derechos. Nosotros estamos acá también exigiendo, en virtud del principio de seguridad jurídica, del principio de legalidad, del principio de favorabilidad, que se respete lo que efectivamente la entidad contratante suscribió en el momento de la emisión de la acción personal. En el documento pertinente, usted podrá apreciar, señor juez, que el fundamento legal que invoca el Hospital de las Fuerzas Armadas número 1 consta en el artículo 18, numeral literal C del reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público. Y en esta disposición legal expresamente se señala que la vigencia de este nombramiento provisional, que no da estabilidad, pero que la vigencia de este nombramiento estaba condicionada hasta que se llame a concurso y se nombre un ganador. Y puesto como que se conoce efectivamente en el derecho, por este principio de pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse y el nombramiento es un pacto aceptado entre el servidor público y la entidad. Señor juez, a través de una serie de actos, como hemos mencionado, el Hospital de Fuerzas Armadas número 1 ha transcribido de manera directa y evidentemente derechos constitucionales como el debido proceso, la garantía de la motivación, el principio de progresividad y no represividad de los derechos, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y el principio de legalidad. Todos ellos consagrados en los artículos 11, numeral 8, artículo 33, 66 y 76 y 82 de nuestra Constitución. Señor juez, como he mencionado, la ley de carrera sanitaria ampara a quienes tienen la estabilidad indefinida. Por eso, dicha norma no era pertinente mencionar por parte del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1, porque efectivamente era una norma que no correspondía para el caso que nos ocupa. Por otro lado, también se invoca al manual de puestos del Ministerio de Defensa. Sin embargo, señor juez, como conocedor de la ley, sabe que el manual de puestos es una norma en la cual se detallan las funciones, responsabilidades y condiciones de los particulares de cada cargo dentro de una institución. Por eso, el hospital que tiene la autonomía, que tiene esos fines específicos, que tiene una misión específica, tiene su propio manual de puestos distintos al manual del Ministerio de Defensa, que tienen otras competencias y otras facultades. Por esos hechos, esta primera parte, esta serie de actos emitidos de forma sucesiva sin observar un procedimiento adecuado, sin garantizar el derecho de la defensa que le correspondía a la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez, porque carece de una motivación que efectivamente hemos denunciado, que se ha retrotraído en derechos y se han afectado una serie de derechos constitucionales y en estos actos han terminado siendo que conciliaron en alguna medida y vulneran en alguna medida derechos constitucionales que ahora estamos reclamando con usted.
que se declare vulnerados. Señor juez, la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez, como se ha mencionado, viene prestando servicios en el Hospital de Fuerzas Armadas número 1 desde el enero de 2010, desde enero de 2009 hasta el 31 de marzo de 2025. Es decir, que de manera ininterrumpida, continua, prestó sus servicios por más de casi 16 años. Con fecha 25 de septiembre del 2014, mediante una acción del personal número 027-0491, se le otorgó el nombramiento provisional de enfermera de cuidado directo. Situación que jamás fue objetada durante más de 10 años. La señora licenciada vino prestando sus servicios. Es más, ella incluso fue reconocida, tiene una carrera sin ningún llamado de atención. Sin embargo, desde la noche a la mañana, con fecha 17 de marzo, en un informe en el cual se deja de usar por una serie de profesionales se anuncia en su y consta a fojas 7 y 13 con el informe 2025-0040-1H-1-113 que la señora licenciada no cumple con el perfil de enfermera de cuidado cuarto y por ende no le corresponde las remuneraciones que efectivamente recibe. Sin embargo, lo importante de este proceso es establecer que dentro de toda la carga probatoria se hizo incluso una solicitud de acceso a la información pública y en toda la documentación aportada que les mostraré y por parte del Hospital de Fuerzas Armadas, jamás se le notificó a la señora María Soledad Romero Gutiérrez con la disposición legal, formal, expresa, de que tiene que incluir con un proceso de estudios para mejorar su perfil académico y de su tercer nivel y sus estudios singularizados y avanzar así a un cuarto nivel. Y esto responde también a una lógica, señor juez, porque el régimen político del servicio público expresamente señalado que el permiso de estudios para el servidor público opera únicamente para aquellos que tienen estabilidad, es decir, que tienen un nombramiento definitivo. Y es más, en la misma ley orgánica del servicio público se establece que aquellos que tienen nombramiento rotativo, como lo tenía la licenciada en enfermería María Soledad Romero Gutiérrez, están prohibidos de tener este tipo de permisos. ¿Por qué? Porque no se puede conjugar dos cosas a la vez. En el mismo momento dar el servicio público por el cual estar pagando y a la vez estudiar los estudios universitarios de cuarto nivel. Señor juez, es necesario también hacer mención entre las series de argumentos de motivaciones que han presentado la parte accionada. Ellos invocan la resolución número MRL-BST-2014-0597, en el cual ellos introducen reformas de la estructura organizacional y a los perfiles. Esto se evidencia, señor juez, a foja 89 y 92 y en la foja 124 del expediente. Por esta resolución, la cual cambia ciertas condiciones para los cargos ocupacionales, para los puestos ocupacionales, se emite con fecha 21 de octubre del 2014. La licenciada María Soledad Romero Gutiérrez tenía su nombramiento expedido en el mes de septiembre del año 2014. No puede ser ahora que de una manera retroactiva, rompiendo cualquier lógica, se le pretenda ahora sancionar con un excedente que no se había acoplado a las disposiciones legales, cuanto en el momento que ella recibió su nombramiento profesional, pues efectivamente había cumplido con todos los requisitos que tienen que señalar. Señor juez, debo señalar que tampoco en este proceso se le notificó a la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez con alguna disposición emitida por parte del Hospital de Fuerzas Armadas número 1 para proceder a lo mejor a reducir el sueldo, reacomodarle en el proceso remunerativo o en el cargo que presuntamente le podía haber correspondido. No, la institución simplemente le notificó y le dejó que hasta aquí nomás seguimos prestando los servicios desconocientes. Insisto, que la forma en la cual se termina o se desvincula o invoca normas que no le corresponden, que no son pertinentes, señor juez, como lo he mencionado, ahora se pretende aducir que la licenciada ha sido desvinculada porque no tiene el título de cuarto nivel. Esto a toda luz termina siendo un acto sancionador, castigador, pero ¿en qué momento se le garantizó el debido proceso a la licenciada? ¿En qué momento se le dio la posibilidad a la licenciada Romero Gutiérrez de establecer en este proceso la educación o que está por sacar una maestría? En ningún momento se le garantizó aquello, simplemente se le notificó y se le afectó una serie de derechos que, como lo he mencionado, señor juez, han tenido una serie de errores consecutivos por parte del Hospital de Fuerzas Armadas, que pretende ahora justificar que su decisión
Cabe porque hay autonomía en la entidad pública y de esta manera determinar cuándo quieren ellos el nombramiento profesional. Desconociendo que en la misma acción de personal del nombramiento profesional, expresamente ellos se condicionaron a que tenía una estabilidad garantizada, al menos cuando se llame a concursos de méritos y oposición y se nombre un ganador. En la institución, la que elaboró el nombramiento profesional, la que invoca el artículo 18, literal C del reglamento de la LOCEP, señor juez, esta actuación omisiva y arbitraria viola el principio constitucional, insisto, de seguridad jurídica, que esto está establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República. Y pese a que hemos solicitado el auxilio judicial, usted, señor juez, nos facilitó, permitió que se cumpla esta posibilidad que tiene el accionante de requerir toda la información para poder actuar como se ha actuado en esta audiencia, como en los elementos probatorios del caso. Nosotros no queremos dar más posibilidades a confusiones, pero lo que queremos nosotros también es establecer en el respecto de las costas constitucionales, ha establecido de forma reiterada que para que exista un verdadero respeto al derecho de la defensa, se debe garantizar no solo la posibilidad formal, sino también la posibilidad material, real, de notificarle a una persona las fallas de procedimiento que se va a aplicar, las cuales son las sanciones que se pueden implementar de manera clara y de manera oportuna. En definitiva, señor juez, se ha vulnerado el principio, insisto, de la seguridad jurídica. Concebido en el artículo 82 de la CRE, se pretende aplicar normas degradantes retroactivas a hechos que no son recientes. Se ha vulnerado la notificación de que tienen que estudiar un título de cuarto nivel, si usted podrá apreciar que a lo largo del expediente, en las pruebas que se van a dar a continuación, en ningún momento la parte accionada le notificó con la disposición de que cambie su condición académica para que pueda mantener un puesto de trabajo. Y es más, cabe mencionar que aquí incluso la institución tenía una obligación fundamental, que es garantizar el derecho de participar de los servidores públicos a un concurso abierto de méritos y oposición. Insisto, señor juez, hemos podido ni pediríamos de nuestra audiencia que se le dé un nombramiento definitivo, ni mucho menos porque sería controversial al artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador. Porque aquí en el Estado se gana un puesto luego de un concurso. No estamos pidiendo esto, señor juez. Lo que estamos solicitando es que usted declare la vulneración de los derechos por las acciones que han cometido el Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1. Finalmente, señor juez, no quiero cansarle, quiero mencionarle que de esta serie de normas que se han invocado, quisiera dar cita a lo que dice el artículo 6 de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, que al respecto menciona los cargos excluidos de la carrera sanitaria. Se excluyen de la carrera sanitaria los siguientes puestos de trabajo, numeral 4. Personal con contrato de servicios ocasionales o nombramientos profesionales, con excepción de los concebidos por periodo de prueba para ganadores de concursos de los miembros de su oposición, superando dicho periodo, ingresará a la carrera. Señor juez, como se puede observar a foja 6 del nombramiento de fechas 25 de septiembre se emite de una manera formal y legal y cumpliendo todos los requisitos. Hay un detalle también que es necesario mencionar, que es el artículo 5 de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, que dice sobre el talento humano en la salud. Podría ingresar a la carrera sanitaria a los profesionales que se encuentran con títulos de tercer nivel en áreas de salud y que se hayan declarado como ganadores del concurso de méritos y oposición. Me permito citar estos dos artículos porque se ratifica en los hechos que no pueden invocar con un informe técnico y una acción de personal aduciendo que yo no cumplo con los requisitos de la ley de la carrera sanitaria, cuando expresamente la norma me excluye porque tengo un nombramiento provisional. Es todo, señor juez. 10 minutos, doctor, por favor. Finalmente, señor juez, quisiera referirme expresamente a las pruebas. Como prueba de los hechos mencionados, me permito señalar como primera prueba la copia certificada de la acción de personal número 12-5382, donde se consta el nombramiento provisional de enfermera de cuidados directos con grupo de profesional servidor público 5, grado 11, de fecha 7 de enero de 2013, que se encuentra a foja 5, señor juez. Segundo, copia certificada de la acción de personal número 02-70-491, donde consta el nombramiento provisional de fecha 25 de septiembre de 2014,
Y eso se encuentra, señor juez, a foja 6. Con este documento lo que pretendo es acreditar que fue nombrada provisionalmente antes del 21 de octubre de 2014, es decir, cuando aún no estaba vigente el mando de puestos en donde se señala que cumplía todos los requisitos pertinentes. Como tercera prueba, señor juez, la copia certificada del informe técnico número 2025-0040-HH1-11-3, de fecha 13 de marzo de 2015, que se encuentra, señor juez, a foja 7 y 13, donde contienen las afirmaciones que nosotros hemos señalado cada vez que han invocado normas que no pertenecen, no corresponden, que no garantizan el debido proceso apuntando la copia cifra de oficio número HE-1-DL-2025-0045-3 de fecha 19 de marzo de 2025, suscrita por la dirección y el mandato del hospital. En esta se encuentra la notificación de desvinculación que se encuentra, señor juez, a foja 14 y 15. Tenemos el oficio como prueba de otra parte, el oficio HE-1-DLH-2025-0029-D3 de fecha 24 de abril de 2025, suscrito por el capitán tecnólogo de aviación Miguel Montalvo Moya en su calidad de director de talento humano, en la cual contiene las afirmaciones que hemos mencionado, donde se desvincula sin motivar adecuadamente y eso se encuentra a foja 16 y reverso, señor juez. Tenemos una copia certificada de acción de personal número 0028, donde consta la terminación del nombramiento, reduciéndole a la fecha 31 de marzo de 2025. Eso se encuentra a foja 17 y el reverso. Este es el documento a través del cual administrativamente materializa la desvinculación de la licenciada Romero Gutiérrez. Tenemos en el auxilio judicial que se nos facilitó el manual de descripción y valoración y clasificación de los puestos del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas de fecha 5 de noviembre de 2007. Existe un manual de hospital que consta fojas 65 y 87 y ahí efectivamente consta que la enfermera de cuidado directo solo se requería tener el título de tercer nivel, señor juez. Tenemos el manual de valoración y descripción de puestos del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1, que fue reformado el 21 de octubre de 2014 y en este se establece algunos cambios que eso consta a foja 89 y 178 y que se pretende aducir que no se ha cumplido el perfil como efectivamente sí se lo hizo en su momento oportuno. Tenemos la solicitud de elaboración de resolución de cambios del régimen jurídico laboral. Esta resolución es uno de los requisitos que exige la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria para poder cambiar de la precedencia a la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, no se lo tenía y efectivamente conocemos que no se le empezó con fecha posterior, es decir, en el mes de junio, cuando la desvinculación de la servidora pública fue en el mes de marzo de 2025. Existe la disposición como prueba de nuestra parte, la disposición expresa por el Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1 sobre la notificación al accionante para realizar estudios de cuarto nivel y expresamente a foja 194, 196, con que el hospital se aplica que no existe ninguna notificación formal a través de la cual se le haya dispuesto a la licenciada María Soledad Gutiérrez a la que se obliga a tener un título de cuarto nivel, señor juez. Finalmente, presentamos nosotros como prueba de nuestra parte el título de tercer nivel como la licenciada en enfermería María Soledad Romero Gutiérrez y el registro de la CENESID correspondientes en los cuales constan que ella, antes del 1 de octubre de 2014, ella disponía todas sus generalidades profesionales para ejercer su cargo en el estado ocupado. Señor juez, no le canso más, es toda mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Cando, en representación de la parte accionante en esta primera intervención del artículo 14 de la ley, contándonos los cortes tanto en la parte accionada en el ámbito del Hospital de Fuerzas Armadas, el número 1, así como la Procuraduría General del Estado. En este orden, por favor, de igual manera les concedo la palabra a la parte accionada representada en esta iniciativa por la doctora Alejandra Cando, en representación de la acción de protección representada por Romero Gutiérrez María Soledad.
En este momento, por favor, conforme a lo establecido el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, contesten exclusivamente los fundamentos en los que se ha basado la acción de protección. Por favor, doctor, que tiene la palabra, el abogado de la parte demandada. Doctor Andrés Cordero tiene la palabra. Para fines de registro, doctor Andrés Cordero, en representación del general Lucio Patiño, director general del Hospital de Fuerzas Armadas. Señor juez constitucional, la acción de protección está contemplada en el artículo 88 de la Constitución de la República, en concordancia a lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tiene que cumplir tres presupuestos establecidos: la violación de derechos constitucionales, la acción de omisión por el derecho de aporte y de inexistencia de otro mecanismo de defensa adecuado y administrativo aplicados para proteger el derecho presuntamente violado que está sentándose. Señor juez, se está desnaturalizando la acción de protección en razón de que se está planteando una litis que le corresponde específicamente en la impugnación del acto a la vía ordinaria, que es la vía adecuada y eficaz para sustentar cualquier tipo de prerrogativa o de vulneraciones que se están, según la parte accionante, vulnerando. Así lo determina la Corte Constitucional en sentencia 1679-1220-EP del 15 de enero de 2020, en su párrafo 58, igual en concordancia de lo incumplido de la sentencia 224-23-JP 24 del 31 de enero del 2024 del párrafo 78 de la Corte Constitucional, donde y que dice otras palabras, la acción de protección se desnaturaliza cuando es instrumentalizada para atender asuntos propios de la justicia ordinaria, lo que cuenta con vías y mecanismos judiciales adecuados. No se puede, señor juez constitucional, acudir a la esfera constitucional cuando hay vía expedita para hacerlo. No puede incorporar las garantías jurisdiccionales para hacer un orden de suposición de la justicia ordinaria. Señor juez, la Corte Constitucional en sentencia 2006-18-EP 24 del 13 de marzo del 2024 formuló una regla general y criterios de excepción respecto a la procedencia de la acción de protección en su párrafo número 42. La Corte Constitucional determinó que cuando existen conflictos laborales de los actos administrativos entre las instituciones públicas y los servidores públicos, las o los servidores públicos le corresponde por regla general conocimiento a la vía de justicia ordinaria, vía eh, judicioso administrativo, específicamente sobre la cesación de los nombramientos provisionales y determinó criterios de excepcionalidad. Los criterios de excepcionalidad son cuando se compromete notorio y gravemente la dignidad y la autonomía del servidor de la unificación que ha hecho la ponencia de la defensa técnica. No se determina, señor juez constitucional, que pertenezca a su territorio, que haya sido discriminada, que haya estado en un acto que gravemente le atentó a su dignidad para caer en una excepcionalidad. A su vez, señor juez, la Corte Constitucional en sentencia 1613 CC 16 del 16 de mayo de 2013 dentro del caso 112-EPM señala que la acción de protección no es idónea para conocer actos en materia de legalidad porque existen vías idóneas y eficaces dentro de la justicia ordinaria. Específicamente, bajo su venia, señala y dice la acción de protección, la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías condicionales. No no todas las condenaciones del ordenamiento jurídico de esa herramienta tienen caída para el debate en la esfera constitucional, ya que para los conflictos de mera legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la justicia ordinaria. En este caso, señor juez, se está anteponiendo de que una acción de personal generada en el año 2014 le genera estabilidad condicionada al accionante bajo los preceptos establecidos en el artículo 18, literal C del reglamento de la LUCEP. La referida disposición pesa sobre las partidas más o menos de la permanencia
específica de los servidores. Es decir, el juez ya pasaremos a tocar este tema específico. En todo caso, sobre la conformidad o no conformidad de la propia aplicación de la interpretación de esta norma que acabó de señalarle, esto le corresponde eminentemente a su conflicto de legalidad, que le corresponde a la justicia ordinaria, más no a la esfera constitucional. Señor juez, procedemos, por favor, a los antecedentes fácticos de hecho. La accionante Romero Gutiérrez María Soledad suscribió contratos de servicios ocasionales desde el año 2009. Su evolución dentro de la entidad es con contratos de servicio ocasionales profesionales como el profesional en el contrato 2009-471 del 1 de septiembre del 2009 con los cargos, y aquí voy a referirme específicamente a los cargos. Enfermera de ciudadano directo profesional, 5 grado 11, con valor remunerativo $1,212. Esto es importante porque de estos contratos de servicios ocasionales, señor juez, se determina la existencia de un nombramiento provisional, acción de personal 12-53-82 del 7 de enero de 2011, donde específicamente la accionante tiene y se le otorga el nombramiento provisional de la esfera del ciudadano directo con el grado ocupacional. Servidor público 5 grado 11. Esta acción de personal no está en contra, sino del expediente procesado. Igual no está ni en el expediente que se haya ingresado al expediente judicial. El expediente del accionante es importante, señor juez, para determinar el grado remunerativo. Estamos hablando de una acción de personal del 7 de enero del 2013. El grado remunerativo es de $1,212. En efecto, señor juez, este grado remunerativo obedece a enfermera, cuidado directo profesional. 4, grado 11, que consta en la resolución 2007-00-113 del año 2007, que ha sido incorporado al expediente procesado en foja 72 a 74. Este valor es importante y significativo porque vamos, señor juez, a señalar el cambio que se le hace a la señora accionante con el otro nombramiento, que es el que ha sido denotado, ha sido señalado constantemente por la parte accionante, que es la acción de personal número 27-04-91 del 25 de diciembre del 2014, y que es lo que está señalando y que dice que se erige a partir del 1 de octubre de 2014. Señala en su parte específica que ha sido nombrada como enfermera de cuidado directo. Se emite que hay una acción de personal, se emite cuál grado ocupacional a qué servidor público corresponde. ¿Y a qué grado corresponde? Solamente se pone enfermera de cuidado directo, rige a partir del 1 de octubre del 2014. Señor juez, lo notorio, lo observable de esto es que cambia el valor numerativo de $1,412 y la partida correspondiente cambia totalmente. Y lo observable, como consta en la acción de personal, que a su vez consta en el expediente de 2014 de octubre de 2006, es que en esta acción de personal no está sustentada por autoridad competente, no tiene por el señor directo de la autoridad nominadora, no tiene por el registro del señor responsable del registro correspondiente. Señor juez, como este es un asunto evidentemente técnico, lo que emite la resolución son las autoridades públicas. En este caso, el señor juez, que tenía esa competencia en el año 2007 y en el año 2014, emite la resolución MLL-BCP 2014-610 del Ministerio de Relaciones Laborales. En el artículo número 1 de la mencionada resolución elimina la serie de enfermera. La acción de personal decía enfermera de cuidado directo. En el artículo 3 de la referida resolución dice vigencia a partir del mes de octubre de 2014, y le da una nominación de puesto de enfermera 4, servidor público 6 grado 2, 12, el valor remunerativo de $1,412. Lo gravoso de esto, señor juez, es que se erige a partir del mes de octubre de 2014 y el grado remunerativo coincide con el nombramiento provisional constante en eh, entre el año 2000, 2007 2025, de septiembre de 2014, eliminándose todo lo que era la serie de enfermería de cuidado directo, y obviamente pasó a ser servidor público 6 grado 12, enfermera 4, el valor remunerativo de $1,412. Está anclado esto a un perfil de puesto. El perfil de puesto, señor juez, dispone además de sus competencias de que tiene que tener la persona que ocupa ese puesto el título de cuarto nivel
no es reciente, estamos hablando de una resolución cuyo efecto tiene aplicación a octubre del año 2014. En realidad, esto es un asunto evidentemente técnico, señor juez, de relaciones de grado remunerativos y sobre todo en la acción de personal que se está planteando. Señor juez, el proceso dentro del nivel de la acción de protección se había planteado de que a la doctora no se le había precarizado totalmente lo que era su estabilidad. Se le había señalado dentro del velo de la acción que debía tener el nombramiento definitivo a base de lo que decía la ley de apoyo humanitario y lo que decía la disposición undécima de la LUCET, ante lo cual, señor juez, de los efectos de la acción personal servidora no haya en este caso sido merecedora de que haya sido beneficiaria de la disposición general undécima de la LUCED porque exigía tiempo de servicio y prefería no cumplir cuando vino el efecto del COVID. Ese flagelo para toda la humanidad y sacar normativamente la ley de apoyo humanitario, igual se detenió quienes hayan tenido ese tipo de emergencia y a su vez que cumplan el perfil, tampoco no cumplían el perfil y no lo decimos nosotros, sino que en normativa expresa para el gobierno y a través del ordenamiento jurídico sacaron la aplicación de la transitoria undécima de la LUCED. La aplicación de la transitoria undécima de la LUCED del Acuerdo Ministerial 192, publicado en el artículo oficial 149 del 28 de diciembre de 2017 y en su artículo 5 determina lo que ha expuesto igual para la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario igual, claro, dentro del ordenamiento de acuerdo ministerial número BDT-222-32 del 20 de noviembre de 2020, razón por la cual no fue factible dar este nombramiento, el nombramiento que oficialmente las que cumplían con el perfil siempre es en aplicación a la Ley Orgánica de Cadena Sanitaria y de las directrices para la aplicación de la referida ley contenidas en el artículo ministerial 0059-2024. Se determinaban las unidades de talento humano que se haga una calificación de pertenencia. La calificación de pertenencia era si encontraba o no se encontraba dentro de su análisis para regular el cambio de régimen. Eso Ojo, no es el ingreso de la carrera sanitaria, sino el cambio de régimen de la LOCEP a la LOA. Si cumplieron o no cumplieron los perfiles correspondientes para los cuales hicieron las unidades de talento humano, hicieron el análisis correspondiente de la LOA. Permítame, señor, pues estamos revisando el instrumento técnico para poder manifestar en el acuerdo del señor juez el formulario CGRL donde ejerce el análisis ocupacional por parte del hospital y si determina que no cumple el perfil, la hoy accionante, este instrumento técnico era necesario para realizar el traspaso o a su vez cambiar el régimen de la LOCED a la LOA. Señor juez, el señor director de talento humano, en uso de sus competencias de carácter legal en vista del informe correspondiente donde se hizo el análisis, no solamente la señora accionante, sino a todo el personal determinado que habían 12 personas que no cumplían con el perfil correspondiente y la actividad pública procede a realizar la cesación de funciones del accionante, al igual que todo el personal que no cumplía con el perfil correspondiente, no se puede establecer vicios de valor de cómo se venían realizando los cobros, que eso lo determina directamente el organismo de control y a su vez realizará los niveles de competencia, que esto depende todo de la Contraloría General del Estado. La autoridad administrativa lo que hizo inmediatamente tomar acciones y las acciones están establecidas, señor juez, en facultades que la ley le permite, el artículo 85 de la Ley Orgánica del Servicio Público le permite remover y la remoción no constituye, como hemos escuchado, sanción remover los cargos contemplados en el artículo 83, literal H. ¿Cuáles son los cargos contemplados en el artículo 83, literal H? Los nombramientos provisionales que recordarse a los que establece el artículo 17 del reglamento de la LOCEP, los contemplados tendrían que ser provisionales. Estos nombramientos provisionales, de acuerdo a lo que establece el artículo 17, no tienen ninguna estabilidad, no generan estabilidad al servicio público. Señor juez, pasamos directamente. Se nos ha señalado que se han vulnerado derechos constitucionales, y en este caso el derecho a la seguridad jurídica. Señor juez, que la normativa expresa mediante el cual, en aplicación a lo que establece el artículo 83, 85, literal H, el artículo 17, BB3, artículo 17B del reglamento de la LOCEP, con norma específica, que es lo que hace la autoridad, tomar la decisión de cesación, que no constituye, señor juez, ningún tipo de sanción en vista de no cumplir con el perfil correspondiente y que ha venido para hacerse desde el 2014.
inclusive en la acción de personal que no había sido suscrita por la autoridad concreta, no había suscrito nadie esta acción personal. Señor juez, lo que ha hecho el hospital es dar cumplimiento a lo que establece en el mandato constitucional 229, que a su vez determina que el orden del monitor es el que determina sobre el sistema de regulación y la cesación de funciones de los servidores. Señor juez, en este caso específico, el cumplimiento de toda la normativa legal existe clara, precisa en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que acabo de señalar y a su vez la aplicación directa de que está señalándose de la sentencia constitucional 2006-18P-24 del 3 de marzo de 2024 que se generó en este caso un conflicto laboral entre el servidor y la institución pública. No puede señalarse que se ha vulnerado un derecho a seguridad jurídica y tratar de incorporar o insertar directamente en la esfera constitucional lo que corresponde a la justicia ordinaria. Señor juez, se nos ha señalado de que hay una vulneración al derecho de trabajo. El derecho de trabajo no es absoluto, señor juez, tiene que estar determinado específicamente en la normativa y así lo determina la sentencia constitucional 10-12-11-EP. Sobre el derecho de trabajo se pronunció que el derecho establecido en la norma constitucional no es absoluta. De igual forma, la sentencia constitucional 26-18-20-28 de octubre del 2020 de los barcos 127 y 130 sobre los derechos de trabajo, sobre que tiene que estar restringido a las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico y las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico son las articuladas del artículo 85, 83 literal H, del artículo 17 de la ley, el artículo 17 del reglamento literal B de la misma. Señor juez, no se les puede señalar que se haya vulnerado la entidad o que se les esté negando el derecho al trabajo en ninguna parte. Se está señalando de que esto es una sanción como fuera una destitución, porque puede trabajar en todo el ente público o entes privados en ejercicio vive de sus derechos, ejecuciones y competencias profesionales de su perfil de puesto que tiene el tercer nivel. Señor juez, sobre la vulneración del detenido proceso, la sentencia se ha notificado que no cumplía con el perfil el momento para la descirculación porque existe la motivación correspondiente de que no cumplía el análisis ocupacional del puesto. El puesto que estaba ocupado no estaba acorde al perfil correspondiente que existía entre las competencias adicionales del título de cuarto nivel, razón por la cual, señor juez, por motivos sustanciales de hecho y de derecho, al no tratar de suponer la esfera de carácter constitucional en un asunto de vera legalidad como la que se está anteponiendo o a su vez no haberse aprobado absolutamente, que había sido muy iniciativa la defensa técnica sobre los presuntos derechos constitucionales vulnerados, no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías de Control Constitucional. De, señor juez, desnaturalizar esta garantía constitucional y a su vez generar una superposición en justicia ordinaria, razón por la cual, señor juez, respetuosamente, la entidad pública asociada señalamos que la acción de protección está incurriendo en causales de improcedencia establecidos el numeral 1, 4 y 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Señor juez, muy bien, para el juez de incorporación tocó una adicción a todo lo intermitente de la acción solicitamos se, se, se rechace la acción de protección, porque no se trata de una mera legalidad y porque la justicia constitucional, en este caso de Corte Constitucional, ha establecido como la regla pura instrucción de que este tipo de casos, cuando hay conflictos de trabajo por actos administrativos, en este caso cesación de nombramientos provisionales, sean tratados por vía ordinaria y vía jurisprudencial con la instrucción de la sentencia 206 que tantas veces hemos ya mencionado en el transcurso de esta intervención, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señor doctor Andrés Cordero, con su intervención en esta primera parte de audiencia en representación de su legitimado. De igual manera, advirtiendo la presencia del doctor Santiago Crespo en representación de la Contraloría General del Estado. Estimado doctor, para esta primera intervención tiene la palabra. Gracias, señor juez. La acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y para ello en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Legalidad Constitucional y Control Constitucional establece directamente que de manera única tiene que darse entre los requisitos el uno,
es la violación del derecho constitucional, la otra la acción y omisión de una autoridad pública y la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuada y eficaz. Para la protección de los derechos específicamente, señor juez, en su demanda el accionante solicita que se debe sin efecto político el informe técnico numerado 2025-0040 H.1-11 de 3 de fecha 27 de marzo del 2025 y el oficio HE.1ETH 2025-045 de 3 de fecha 19 de marzo del 2025 con la cual se recesó sus funciones de su nombramiento profesional y ha mencionado también en Nacional que se le ha vulnerado varios derechos constitucionales con la seguridad judicial debido al proceso, en este caso de la implicación de derecho al trabajo. Señor juez, señor juez, es necesario indicar que el artículo 2 26 y el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece el principio de legalidad para los funcionarios públicos. Esto es que tiene que cumplirse con lo que se establece tanto en la Constitución, únicamente con lo que se establece la Constitución y la ley en el artículo 229. La Constitución establece que existe un rector, un ente rector, en el cual regula los puestos, las asignaciones y los salarios de parte del sector público, siendo este el caso del Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, la entidad pública tiene que acatar muchas resoluciones, pero determinadas por el órgano, por el órgano, en el presente caso, el accionante se ha referido en su intervención de que se dejó sin efecto su nombramiento provisional, el artículo 85 y 86 de los CEP y su reglamento establece que el nombramiento provisional, como su nombre lo indica, provisional, no es una garantía de estabilidad y puede dar por concluido en cualquier momento, ya que en este nombramiento provisional fue nombrado por una autoridad a discreción de la autoridad y por lo tanto la autoridad puede dejarse sin efecto en cualquier momento. Así también arregla erróneamente que el nombramiento provisional tiene vigencia hasta obtener el ganador del puesto dado por mérito y oposición. Claramente el artículo 83, literal A, y el artículo 85 son claros en disponer que la autoridad puede remover libremente a los servidores que tengan nombramiento provisional. En consecuencia, señor juez, la motivación de, de estos nombramientos se hallan sujetos en tal autorización legal. Es claro, la motivación se cumple con la verificación del estado provisional del nombramiento conforme se ha hecho conocer en la acción de personal. Se ha referido que se ha vulnerado prácticamente el derecho a la seguridad jurídica. El artículo 82 y la Constitución establece claramente que debe existir normas previas, claras y determinadas y deben ser cumplidas por los funcionarios públicos y también deben ser aplicadas y cumplidas por las autoridades competentes. El accionante en su intervención ha indicado que no se ha explicado de una manera correcta la ley orgánica de servicios y la ley orgánica de servicios de la carrera sanitaria y también se le ha dejado claro que se ha aplicado de manera correcta las normas establecidas en la ley orgánica de servicios públicos, que son normas netamente eh, intraconstitucionales y en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional en jurisprudencia vinculante sobre la seguridad jurídica ha manifestado que a través de una acción de protección no se puede, no le corresponde al juez constitucional pronunciarse solo con respecto de la correcta o incorrecta aplicación e interpretación de normas infraconstitucionales, como es en este caso su autoridad en calidad de juez.
Lo único que le corresponde es verificar si en efecto existió una eh, inobservancia en el presente caso, señor juez, que únicamente se ha referido sobre aplicaciones de normas infraconstitucionales. Es decir, lo que se presente es que usted realice un control de legalidad a través de este procedimiento de una acción jurisdiccional. No le corresponde siendo el único correspondiente, el único que puede realizar este control de legalidad, la justicia ordinaria y en este caso específico, en el contencioso administrativo, la Corte Constitucional ha manifestado en sentencia 1593-14-20 EP, que la Corte Constitucional no puede declarar vulneraciones de derechos de libertad jurídica sobre la base de una mera constatación de una norma legal que ha sido infringida. Caso contrario, la Constitución que ella ejerce se confundiría con la Constitución ordinaria de la diversa. Aquí, señor juez, no se ha demostrado de qué manera se le afectó al accionante la vulneración de derechos a la seguridad jurídica y en este caso, ¿por qué? Porque la institución de la documentación junta se puede determinar como cómo cumplió con lo que estableció la ley implacable al caso, las resoluciones emitidas en su debida oportunidad por las entidades y la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo. También ha manifestado que se le ha vulnerado el derecho al trabajo, como ya se dijo anteriormente, el derecho al trabajo no es un derecho absoluto. En reiteradas ocasiones, la Corte Constitucional ha manifestado que la estabilidad laboral tampoco constituye un derecho absoluto, ya que por su naturaleza, esta puede ser limitada cuando la ley eh, así lo establece, ¿no? En este caso, estamos refiriéndonos a un nombramiento provisional en el cual, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, de acuerdo con la ley, con la LOCEP, este no le garantiza una estabilidad relacionada y en cuanto al derecho del trabajo, la Corte Constitucional ha manifestado una doble dimensión, la dimensión económica que se refiere al pago de remuneraciones y demás derechos que debe tener cada trabajador y esta puede ser demandada o reclamada en vía ordinaria y la otra, la dimensión, la social, que tiene la base de la dimensión social en la cual se podría contemplar a través de una acción constitucional, pero en ella ha establecido la Corte Constitucional una excepción y la excepción está en que haya discriminación, esclavitud o trabajo forzoso o afectación a la dignidad humana. En este caso, el accionante recibió su remuneración acorde a lo que establece la tabla salarial, al puesto que ella ocupó, por lo tanto, no tuvo esclavitud, ni trabajo forzoso y tampoco una discriminación en la que se haya demostrado que se haya afectado este derecho, como lo mencionamos, ya, ninguna discriminación, ya que hoy en día el accionante pertenece a un grupo de atención prioritaria de acuerdo con el artículo 11.2 de la Constitución de la Corte Constitucional en jurisprudencia vinculante en sentencia de 224.23 JP-24 y desarrollada en la sentencia 2006-18-EP-24. Específicamente, su párrafo 42 y 43 y la sentencia 2030-23-EP-24, párrafo 117 y 118. Hizo este análisis de que todo lo que se refiere a aspectos de relación entre los servidores y su empleador, el Estado, y sean netamente situaciones laborales, como en este caso sobre la terminación de un nombramiento provisional, el competente para resolver es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde el tribunal puede analizar básicamente la aplicación de estas normas eh, infraconstitucionales, también sea lo que puede referirse a lo que es el derecho a la motivación. Usted bien conoce la sentencia 1158 de la Corte Constitucional referente a la motivación, los actos administrativos. Estos tienen que ser netamente suficientes en cuanto a la motivación. No se puede exigir, digamos, un análisis extenso como es en la sentencia
al contrario de los actos administrativos, que se resumen legítimos, la resolución de la legalidad, legitimidad y ejecutorialidad, mientras no se haya analizado por parte de un juez competente. En cuanto al debido proceso, el señor juez de las partes eh, apuntadas por la entidad de la demanda en el hospital de las Fuerzas Armadas puede verificarse que el proceso se cumplió, con lo que determina la resolución específicamente lo que fueran emitidas por el Ministerio de Trabajo para estas situaciones, básicamente, la terminación de un nombramiento provisional ha sido notificado. El accionante a través de la notificación ya produce efectos jurídicos, perdón, para el accionante como para la entidad demandada y de acuerdo con lo que establece en el artículo 23, literal N, el artículo 90 de la ley orgánica y sus reglamentos y resoluciones sean respetados sus derechos constitucionales, básicamente su seguridad jurídica, motivación y el debido proceso. En consecuencia, el señor juez solicita que se decida rechazar esta demanda al no cumplir con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y debido de ahí procede de acuerdo con lo que establece en el artículo 42 de dicha norma. El numeral uno, al no existir vulnerabilidad de derechos constitucionales. El numeral 3, por tratarse de situaciones netamente legales. Numeral 4, por existir la vía a la que voy en contra a la que voy a encontrar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y el numeral 5, ya que pretende que se declare un derecho que a través de una acción de protección no es procedente. Por lo expuesto, solicito que se sirva rechazar esta acción de protección. Muchas gracias. Una vez escuchado estas primeras intervenciones por las partes dentro de esta acción de protección, de la misma forma han denunciado y han practicado la prueba que ha sido corrida en traslado por parte del patrocinador pasivo a la defensa del accionante, al señor Gutiérrez María Soledad. Estimados doctores, ¿van a hacer uso de dicha prueba para su réplica, por favor? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Tienen exactamente 10 minutos, por favor, para la réplica. Con su autorización, señor juez, quiero primero empezar que lo interesante de la oralidad es que todo se determina de forma expresa, de manera directa, y no se considera las intervenciones en las que expresamente nosotros hemos mencionado, solo se han referido a través de documentos escritos y no se considera en su momento la de la misma etapa de oportunidad prevista de lo que expresamente se habló en esta audiencia oral y se ha mencionado. Sin embargo, señor juez, pues yo quisiera señalar que la parte accionante se ha permitido dar lectura de la evolución profesional y la remunerativa de la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez. Esto mencionando en una serie de nombramientos que fueron emitidos por parte del Hospital de Fuerzas Armadas número 1. Sin embargo, pretende decir que el documento que no fue recalcado que se encuentra a foja del expediente 146, que en el documento no se cuál será la intención de la justicia, es que el documento es nulo, es ilegal, es falso porque carece de una firma de responsabilidad de la autoridad nominadora, que obviamente es el director general del Hospital de Fuerzas Armadas número 1. Sin embargo, este documento es de responsabilidad que el Hospital de Fuerzas Armadas no puede generarle la responsabilidad de esta omisión o de esta conducta inadecuada de no haber diseñado como corresponde la acción personal al accionante de esta causa. ¿Acaso se pretende nuevamente señalar que como sanción o que no ha estado firmado la acción de personal, cabe la desvinculación de la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez? Se ha mencionado en alguna medida que este es uno de los series de hechos que se han motivado para esta decisión. Por otro lado, se ha mencionado que el representante legal del Hospital de Fuerzas Armadas número 1 no es el director general. Sin embargo, conforme le corresponde al Hospital de Especialidad de Fuerzas Armadas número 1, que tiene un representante legal.
tiene un rumbo independiente, tiene una visión, unos objetivos distintos del Ministerio de Defensa, tanto así que eso se ha demandado apuntando cómo corresponden los documentos habilitantes para señalar que estamos demandando a quien efectivamente ejerce la representación legal de la licenciada y es más, quien suscribió por delegación la acción personal a través de la defensa a la Secretaría Pública. Se pone en conocimiento también del accionante un análisis ocupacional resultando para el ingreso de la carrera sanitaria se nos pasa este formulario CRL-01. Sin embargo, cuando se hace el análisis, el delegado, el funcionario responsable dice el perfil profesional desafía los requisitos de la ley orgánica de la carrera sanitaria. Artículo 5 pone no, y cuando dice que ese requisito no cumple porque no es ganador del concurso de méritos y oposición y el perfil profesional del servidor no se ocupa al cargo ocupado. Obvio que no va nunca a pasar a la licenciada Romero Gutiérrez a la ley orgánica de carrera sanitaria porque no tiene un tratamiento definitivo. Insisto, no es posible motivar su desvinculación aduciendo una ley que se presente, que es precisamente, perdón, el formulario que se va a ratificar porque tenía una condición de no formar parte de la carrera sanitaria porque no forma parte del grupo privilegiado de las personas con tratamiento definitivo. Insisto, nosotros hemos aducido la regulación de los derechos constitucionales, no pidiendo que le den el tratamiento definitivo, que no es lo que corresponde al artículo 228 de la Constitución, que señala que solo se hace acceso a través de un concurso de méritos y oposición. Jamás vamos a arriesgar o sacrificar la justicia exigiendo algo que no nos corresponde. Lo que estamos señalando es esta violación, como bien lo describió la delegada el delegado, perdón, de la Procuraduría General del Estado, señalando que había violado los derechos constitucionales. Señor juez, le quiero hacer un breve paréntesis y solicitarle, señor juez, usted como conocedor del derecho, además de la propia o escasa intervención que hemos tenido de parte de la defensa del accionante, quizás usted con mayor solvencia podría identificar no solo los derechos que hemos mencionado constitucionales que se han honrado, sino muchos más allá que han sido reiterativos. El hecho de que es la ex servidora pública María Soledad Romero Gutiérrez se le ha desvinculado aduciendo que cometió una serie de irregularidades mencionados, que se le ha dado un nombramiento que no tiene firmas señaladas y que ha tenido una evolución remunerativa de manera extraña por no poder para no poner otro calificativo. ¿Y que por qué? Por eso será la rescisión de la institución fue cesada en funciones que se han permitido contar en vía cruz y señalado que ella, pudiendo haber recibido un nombramiento definitivo a través de un concurso cerrado que la constitucional, porque solo los concursos son abiertos. Para ella, como usted lo mencionaba, no lo merecían, la discriminaron. Le dijeron que usted no tiene la posibilidad de poder acceder a este movimiento definitivo, no le vamos a dar, tampoco con la 1/10 de la ley orgánica del servicio público por los años de trabajo que la señora prestó, en estos casos son 16 años. Señor juez, no es un año, no es dos. Además, se ha hecho mención de una serie de sentencias de la Corte Constitucional. Obviamente, como abogados vamos a citar siempre lo que nos corresponde, pero hemos hecho referencia también que la misma Corte Constitucional en la sentencia 23-11- IF-19 también habla sobre los nombramientos condicionales. Hizo un análisis interesante, es decir, que los nombramientos condicionales nunca van a dar una estabilidad y se ha demostrado. Sin embargo, no se puede determinar de manera injustificada porque cuando existe, perdón, cuando se utiliza una metodología, esta modalidad de vinculación con el único ánimo de precarizar la
las relaciones laborales, como en este caso negar que participan en un concurso de méritos y oposición abierta a la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez. No puede ser inobservado, no puede dejar de recibir sanción de institución. Lo que nosotros hemos exigido aquí es que se respeten estos derechos constitucionales, insisto, a un debido proceso, porque todo lo que han mencionado acá es la sanción por una presunta serie de conflictos de actos que le corresponden recibir una remuneración que si le correspondería, sin embargo, si la sanción para la desvinculación, decir que no se ha violado el principio del derecho constitucional a la seguridad jurídica, ¿cómo es posible que insista que se ha sacado de su puesto de trabajo 16 años, señalando que le corresponde una regulación como la ley de carrera sanitaria, señalado que se le debe aplicar un manual de puesto que no era permanente para el momento de su desvinculación, señalando una serie de disposiciones legales únicamente que se ratifican ya no solo en tema de violación al principio de seguridad jurídico, sino incluso a la discriminación? ¿Y por qué discriminación? Porque la misma vez del representante del Hospital de Fuerzas Armadas se señala que a ella se le aplicó esta serie de medidas y nunca se le garantizó la posibilidad de participar en un concurso de medios de exposición, ni siquiera darle el nombramiento que le correspondía en la época de la ley de apoyo humanitario de manera injustificada. Señor juez, en este momento la réplica también escuché la importante intervención del Procuraduría General del Estado, en la cual insistía que aquí se están tratando temas de legalidad. Conocemos que la legalidad se tiene que conocer expresamente ante la instancia jurisdiccional, por eso lo que hemos invocado acá es la moderación de estos derechos constitucionales que hemos invocado, que hemos invocado es la moderación de estos derechos, perdón, constitucionales que hemos mencionado. Y como finalmente, señor juez, solo son 10 minutos y al final la decisión de hacer justicia queda en sus manos, señor juez, nosotros solo queremos que se reconozca a cargo de una vida entera prestada de los servicios que ha realizado la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez, con más de 40 años, se le dispuso la desvinculación y jamás se le dio la oportunidad siquiera de analizar su condición de que es de jefe de hogar, es cabeza de familia, tiene una hoja limpia, sin un solo llamado de atención, conforme ha pedido revisarse el presidente Cristiano Bernal. Sin embargo, se denotaron los derechos constitucionales que permitimos mencionar en la edición de esta intervención. Hasta ahí nomás fue, señor juez, mi intervención. Muchísimas gracias, estimada doctor. Una vez escuchado, tiene la palabra el abogado de la parte demandada. Tiene 10 minutos para el uso de su palabra. Señor juez, la ley orgánica de carrera sanitaria lo que está disponiendo no solamente es el ingreso de la carrera sanitaria del grupo de servidores públicos que están encargados en la LOCEP. El de régimen no es que queda una parte marginada, que son los contratos de servicio ocasionales y los nombramientos profesionales en la ley orgánica de servicios públicos. Hay el análisis de pertenencia de cambios de régimen. Aquí están tratando de confundir, señor juez, del ingreso a la carrera sanitaria con primera puntualización, segunda puntualización. No se niegue en absoluto a la participación relacionante en los concursos de méritos y oposición, porque la cesación no constituye sanción. Señor juez, la cesación, conforme lo establece el artículo 85 de la Ley Orgánica de Servicios Públicos, específicamente dice, no constituye destitución ni sanción disciplinaria de ninguna razón, por lo cual no es que se niega la participación en un concurso público, que para el puesto y el grado numerativo que están incorporando en la acción 27-0 29-2, 25 de septiembre de 2024, que alige el 1 de octubre de 2014, que sea, en este caso, enarbolado la defensa técnica necesaria, el perfil de puesto con grado de cuarto nivel. Si tiene el grado de cuarto nivel, en este caso, nivel accionante, obviamente puede participar de lo contrario en el proceso de admisión de los concursos de méritos y oposición. Va a ser descartado si omitió la defensa técnica, porque en el nivel de la acción decía que si cumple el perfil correspondiente es para la serie de enfermería del año 2007 y tenía en la acción del personal número 2253-82
del 7 de enero de 2013, que fue emitida el 2 de octubre de 2013, donde tenía el título de personal de acción de personal del 270292 con 25 de septiembre del 2014, donde hay el incremento remunerativo, el cambio totalmente del grupo remunerativo, obviamente exige otro tipo de perfil correspondiente, la inobservancia o la perturbación de alguna irregularidad existente o la falta de aplicabilidad normativa de ley tiene que ser inmediatamente observada por la autoridad correspondiente, en este caso, el delegado, el señor ministro de Defensa Nacional, en vista del análisis ocupacional, que solamente el análisis ocupacional, este formulario está obligado a hacerlo en razón de este cambio normativo, que son un formato del Ministerio de Salud Pública y establece un formato en el cual constan casilleros que incorporan y tienen que incorporar obligatoriamente el analista de recursos humanos, que es ganador de concurso o no, sino el perfil profesional no se ajusta al presupuesto ocupado, sí o no. Entonces, dentro de este contexto es lo que hace la institución. Revisa todos los servidores, absolutamente todos los servidores. De los servidores, 12 servidores, señor juez, no cumplen con el perfil correspondiente. Se procede a la desvinculación. De 11 servidores, no hay criterio de discriminación, señor juez, y porque no se desvincula al número 12, porque tiene estabilidad reforzada, y la estabilidad reforzada que le dio su condición, la condición de madre lactante, ella no fue desvinculada, los 11 fueron desvinculados, y de los 11 tenemos en todos, absolutamente en todos, en las unidades, estamos en este peregrinaje de acciones de protección. Señor juez, pretender decir de que se han vulnerado derechos constitucionales cuando se observa que es un acto administrativo que debe ser corregido y debe ser corregido por la autoridad competente, en este caso el señor delegado del Ministerio, del Ministro de Defensa Nacional, que en un uso específico de lo que establece el artículo 85 y 83 literal H del 47 literal 6 sobre la naturaleza propia del nombramiento provisional contemplado en el artículo 17 literal B, procede a la cesación. No es destitución, no es una sanción disciplinaria. La accionante puede activarse en cualquier instancia pública y privada, inclusive en el hospital, siempre y cuando cumpla el perfil de puesto, siempre cumpla los requisitos legales que en normativa están señalándose. Eso es el fin respecto a lo que establece los principios de seguridad jurídica, los principios de legalidad establecidos en la Constitución de la República, razón por la cual, señor juez, en razón de no haber sido probado por parte de la defensa técnica de la violación de los derechos constitucionales que han sido, esta vez, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, no hay que generar un menosprecio de todas las sentencias constitucionales que han ido evolucionando y han ido generando, como la sentencia constitucional 2618-EP-24 del 3 de marzo de 2024. Eso sería prácticamente desconocer un precedente jurisprudencial que el máximo órgano constitucional lo ha determinado, que es la Corte Constitucional, que estos casos, por regla general, cuando hay conflictos laborables por actos administrativos, actos de cesación de funciones de nombramiento, y es específico, el párrafo 42 lo trata la vía ordinaria, que la mínima Corte Constitucional en múltiples sentencias que ya se ha señalado ha determinado que cuando se trata de asuntos de legalidad le corresponde a las instancias ordinarias. La esfera constitucional no es para suponerse a la justicia ordinaria, es para garantizar eficazmente lo que son derechos constitucionales que en este caso no han sido vulnerados. Escúchese bien, no han sido vulnerados, porque escucho con asombro de la defensa técnica que Procuraduría ha dicho que se han vulnerado los derechos de la accionada. No han sido vulnerados, caso por el cual, señor juez, en representación de la entidad asociada que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, por la prueba que ya se ha incorporado, solicitamos muy respetuosamente en cumplimiento de su análisis y de verificación de tanto de lo que es los artículos 40 y 42, numerales 1, 4 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías de Jurisdiccionales y Control Constitucional, se rechace, señor juez, esta acción de protección, dejando en libertad, señor juez, al accionante a utilizar todas las vías que por derecho a ella le corresponda y que pretenda activarlas, que es lo justo, y a su vez haciendo mérito a lo que es la seguridad jurídica, al principio de legalidad y las normas específicas y el ordenamiento jurídico. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor. Ahora tenemos el paso del señor doctor Santiago Crespo, parte de la Procuraduría General del Estado.
estimado doctor, tiene 10 minutos para la contrarréplica. Muchísimas gracias. Déjeme dejarle en claro, señor juez, que en ningún momento hay un resultado que no esté vulnerando a derechos constitucionales. Al contrario, lo he dicho desde la base inglesa, desde la instrucción aquí demandada, no ha vulnerado derechos constitucionales y que, al contrario, se ha respetado como presidente la Constitución y la ley de estos casos. En segundo lugar, señor juez, indicar que yo me ratifico en mi primera intervención de acuerdo a lo que usted corresponde con los requisitos para que proceda a esta acción de protección y también indicar que aquí la decisión de lo que tuvo es una expectativa legítima y la Corte Constitucional me ha contestado con las expectativas legítimas. Si me permite leer el párrafo correspondiente, dice: expectativas legítimas son situaciones que no están condicionadas, ya que la omisión o incumplimiento de ciertos requisitos previstos en la ley para surtir los efectos. Por tal razón, en ellas solamente existen simples desesperanzas que no constituyen derechos ni eventuales siquiera. Es decir, corresponde a situaciones de hecho más que a situaciones jurídicas. Son intereses que no están correspondiendo jurídicamente protegidos por tanto ceden ante una disposición que puede dejarlas sin efecto. Es decir, se puede modificar sin que, sin que esto implica vulneración de derechos. Aquí el señor juez lastimosamente no cumplió con los requisitos establecidos para ocupar el cargo del que solicita que se le otorgue, ¿no? En consecuencia, el señor juez, al no cumplirse, eh, insistiendo a que no se vulneren los derechos constitucionales, solicita que se sirva en esta acción de protección. Gracias. Muchísimas gracias por su intervención en esta etapa de réplica. Como queda recalcada la interacción conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, le corresponde a la parte de accional. Por favor, señor secretario, se prohíbe esto de clave, por favor, la documentación que se presentó y que se incorpore al expediente. Listo, estimado doctor. Se incluye y se incorpora al expediente. Una Eh, vez, perdón, estimada doctora, tenía alguna... no, no, señor juez, perdón. Listo, señor. Una vez se incorpora el señor secretario, vamos a hacer la documentación por parte de la prosiga. La doctora solicito su documentación, por favor, estimada doctora. Gracias, señor juez, por darme la palabra para cerrar esta audiencia, esta intervención. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado invocar a la ley de carrera sanitaria y esta ley incluso en reiteradas veces en el área de especial a disposición sanitaria? Primera que dice en el plazo de 4 meses contados a partir de la publicación del presente acuerdo ministerial. En el sitio oficial, las unidades de administración de talento humano también firmaron acuerdos y demás acciones pertinentes para regularizar el cambio del régimen de carrera sanitaria de los profesionales de salud, las normas que tantas veces en ningún momento le facultó el hospital de especialidades como el acuerdo, como el uno o desde ninguna otra persona, las normas que jamás se dispuso en ninguna de la parte de su contenido, ni en el acuerdo ministerial, ni en la ley en la ley que se va a depurar al personal que presuntamente tenía que ser cambiado de régimen. Es más, que se reitera existentemente que para el cambio de régimen se debía haber hecho una resolución de cambio de régimen para que opere y eso se lo tenía que hacer antes de cualquier toma de decisión o acción en referencia a la situación contra el plano de la relación de dependencia laboral de la licenciada María Soledad Romero Gutiérrez. No se puede aducir que bajo una norma se haya dado la decisión de declamar o desvincular como, como hemos reiterado existentemente a modo de sanción por una serie de hechos de derechos constitucionales y usted como conocedor de los derechos de todos estos sabrá decidir lo que mejor corresponde para este caso. Sin más, doctor, hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, estimada doctora. Tomando en cuenta el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, te hemos mencionado sobre el amicus curiae. Tenemos en la sala al señor Israel Muñoz, que tiene 10 minutos para exponer. Estimado, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Haciendo uso de mis minutos que se me han dado, puedo mencionar que en calidad de amicus curiae comparezco ante este despacho con el objetivo de brindar una opinión técnica y jurídica objetiva, una opinión parcial y fundamental, que pueda aportar básicamente un análisis más profundo del caso y contribuir al desarrollo progresivo de los derechos constitucionales, ¿no? Después de haber escuchado las partes procesales y haber revisado los documentos de expedientes, considero importante resaltar lo siguiente. Primero, sobre el nombramiento provisional de la señora María Soledad Romero Gutiérrez, si bien es cierto que dicho nombramiento no otorga estabilidad laboral plena, también es cierto que este tipo de vínculo con el Estado genera ciertas expectativas legítimas de pertenencias, especialmente cuando se ha prolongado durante más de una década, como es el caso del accionante, ¿no? Segundo, en relación con la motivación del acto de desvinculación, según la Constitución, en su artículo 76.7 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, todo acto administrativo que afecte derechos debe estar debidamente motivado y dicha motivación debe ser clara, suficiente y comprensible para el administrador. En este caso, es necesario que el acto de desvinculación no solo señale la norma aplicada, sino que implique la demanda individualizada y específica porque la servidora incumple con los requisitos actuales y como eso afecta directamente su permanencia a pesar de su antigüedad. Y como tercero, en cuanto al principio netamente de seguridad jurídica, la administración pública no puede desconocer sus propios actos sin motivación suficiente y sin respetar el principio de confianza legítima. La jurisprudencia constitucional ha reconocido los actos administrativos que deben ser coherentes y procedibles si la acción fue nombrada y ratificada por la misma institución durante varios años, el transcurso de varios años. La desvinculación debe considerar esa trayectoria y la decisión no puede ser sustentarse únicamente en la aplicación retroactiva de normas o reformas posteriores. Para finalizar, señor juez, como amicus curiae, no pretendo inclinar la balanza a favor de alguna de las partes, sino recordar la importancia de que los procedimientos administrativos, incluso cuando se ejecutan bajo márgenes de llamémoslo discrecionalidad, respeten plenamente los derechos fundamentales, el debido proceso, la motivación, eh, la coherencia adecuada y la institucionalidad. Muchas gracias, señor juez. Muchísimas gracias a todos. Una vez escuchado al señor Israel Muñoz como parte o figura de Amicus Curiae, en el cual nos da a conocer su punto de vista de este despacho, resuelve. Administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y de las leyes de la República del Ecuador. He escuchado a las partes procesales, se rechaza la acción de protección presentada por la señora Romero Gutiérrez María Soledad en contra del Hospital de Especialidades Fuerzas número 1 en la persona de John Eduardo Miño Razo en calidad de director general del Hospital de Especialidades de Fuerzas Armadas número 1 o quien haga sus veces. El propio día de la audiencia se concedió el legitimado pasivo y Procuraduría General del Estado por 3 días a efectos de que se legitimen sus intervenciones de la referida audiencia. Actúese, estimado secretario Juan Pablo Balseca, en calidad de secretario encargado de la Judicatura. Notifíquese y cúmplase.